¿Qué pasaría si la vida que pensabas que estabas viviendo resultara estar construida sobre una mentira? Esta pregunta reverberó en Alejandro Gómez mientras paseaba por los senderos bañados por el sol del Parque Sempione en Milán, sosteniendo la mano de su hija Sofía con fuerza, sin darse cuenta de la tormenta que estaba a punto de romper el momento idílico. Alejandro, un empresario exitoso, siempre había estado absorto en la incansable rutina del trabajo, sus días llenos de reuniones, plazos y las presiones de mantener su imperio. Sin embargo, en este efímero momento de tranquilidad, sintió el calor de la risa de Sofía, su alegría inocente desbordándose como las vibrantes flores que los rodeaban. Sofía, con su cabello castaño y ojos avellana, era la luz de la vida de Alejandro, encarnando sus sueños para el futuro. Era brillante, curiosa y llena de vida, a menudo recordándole a la pequeña niña que alguna vez había sido, una niña que se había atrevido a soñar con lo imposible. Pero al mirarla, no podía sacudirse la sensación persistente de que había sido más un observador distante en su vida que un participante comprometido. Su vulnerabilidad radicaba en el miedo de que, a pesar de su éxito, estaba perdiendo la conexión con su única hija, un miedo que le susurraba como la suave brisa que hacía rustling en las hojas. Justo cuando se detuvieron a admirar a un grupo de niños que jugaban cerca, un grito desgarrador rompió la tranquilidad. «Es mi hermana gemela». Una pequeña, vestida con ropa desgastada y con el cabello desaliñado, corrió hacia ellos, sus ojos abiertos de desesperación. El corazón de Alejandro se aceleró mientras se volvía para enfrentar la fuente de la conmoción. El rostro de la niña reflejaba tan precisamente el de Sofía que era como si estuviera mirando un espejo. La confusión lo atrapó, mientras las palabras resonaban en su mente, hermana gemela. En ese momento, el mundo de Alejandro se inclinó sobre su eje. ¿Quién era esta niña? ¿Cómo podía parecerse tanto a Sofía? En un abrir y cerrar de ojos, sus preocupaciones sobre el trabajo y los plazos se desvanecieron, reemplazadas por una urgente necesidad de respuestas. La niña, a quien llegarían a conocer como Mía, había irrumpido en sus vidas, encendiendo una serie de revelaciones que desentrañarían el mismo tejido de su existencia. Este encuentro obligó a Alejandro a confrontar los años de negligencia que había mostrado hacia Sofía, ya que había priorizado su negocio sobre las necesidades emocionales de su hija. A medida que el shock inicial se desvanecía, la mente de Alejandro se inundó de recuerdos del caótico día en que nació Sofía. Había estado allí, ansiosamente caminando por la sala de espera del hospital, sin saber del tumulto que se desarrollaba dentro de la sala de partos. Recordaba las voces frenéticas, las decisiones apresuradas y el frío temor que se había instalado en su pecho cuando finalmente le permitieron ver a su hija recién nacida. Pero ahora, el pasado se sentía como un rompecabezas que le faltaba piezas cruciales, y se dio cuenta de que la verdad sobre el nacimiento de Sofía había estado cubierta de sombras y silencio. Desesperado por claridad, Alejandro pidió la ayuda de María, la leal niñera que había cuidado de Sofía desde la infancia. Juntos, profundizaron en los archivos del orfanato San Carlo, donde susurros de un secreto olvidado los llamaban. A medida que desenterraban documentos y juntaban la historia fragmentada, emergió la desgarradora realidad. Después de un nacimiento traumático, una de las gemelas había sido llevada sin ningún registro oficial, perdida para el mundo. La revelación cayó sobre Alejandro como una ola, dejándolo sin aliento. ¿Cómo pudo haber sido tan ciego al sufrimiento que se había desarrollado justo frente a él? El dolor de este nuevo conocimiento era casi insoportable. Alejandro luchaba con la culpa y la tristeza, dándose cuenta de que mientras se había enfocado en construir una vida de privilegio para Sofía, había ignorado sin saber la existencia de otro niño, una hermana que había pasado años en un orfanato, anhelando familia y amor. El peso emocional de la situación lo presionaba, obligándolo a confrontar sus propias deficiencias como padre, mientras lidiaba con la realidad de que dos hermanas habían sido separadas por un trágico error. La vulnerabilidad de Mía, habiendo crecido a la sombra de la negligencia y la soledad, contrastaba drásticamente con la existencia protegida de Sofía. Esta marcada diferencia pesaba en el aire, un recordatorio conmovedor de las duras realidades que existían justo más allá de las paredes de la vida acomodada de Alejandro. El conflicto dentro de Alejandro se intensificó. Estaba dividido entre su deseo de proteger a Sofía de las dolorosas verdades del pasado familiar y la urgente necesidad de integrar a Mía en sus vidas para darle la familia que se le había negado. A medida que la historia se desarrollaba,
la batalla de Alejandro adquirió una nueva dimensión. Decidió luchar no solo por Mía, sino también para hacer responsables a quienes causaron el dolor infligido a vidas inocentes. El camino hacia la justicia no sería fácil. Con el apoyo de su abogado, Marco Hernández, emprendió una cruzada legal contra el hospital, abogando por los derechos de las familias afectadas por la negligencia médica y los errores burocráticos. La sala del tribunal se convirtió en un campo de batalla donde los fantasmas del pasado chocaban con las esperanzas de un futuro más brillante. Cada día traía nuevos desafíos, ya que la locura mediática aumentaba, arrojando un foco sobre la familia Gómez y su difícil situación. Alejandro se encontraba navegando por las traicioneras aguas de la opinión pública, todo mientras trataba de mantener a sus hijas con los pies en la tierra en medio del caos. Para Sofía, la transición de una vida de lujo a una llena de incertidumbre fue impactante. Sin embargo, a medida que comenzaba a entender las complejidades de la situación de su hermana, se encontraba aceptando la oportunidad de compartir su mundo con Mía, de cultivar un vínculo que trascendiera sus diferencias. Las apuestas emocionales aumentaban con cada día que pasaba. Los discursos de Alejandro en la corte resonaban con el dolor de innumerables familias que habían sufrido destinos similares. Hablaba no solo por sus hijas, sino por todos aquellos que habían sido silenciados por los sistemas destinados a protegerlos. Con cada palabra sentida, él buscaba iluminar las injusticias que plagaban a la sociedad, instando a reformas que evitaran futuras tragedias. En medio de la agitación, un nuevo capítulo comenzó a desplegarse. Las hermanas, a pesar de sus diferentes crianza, empezaron a forjar una conexión arraigada en el amor, la comprensión y las experiencias compartidas. Alejandro observaba con asombro cómo Sofía y Mía navegaban sus desafíos únicos, cada una enseñando a la otra valiosas lecciones sobre la resiliencia, la compasión y la fuerza que proviene de abrazar la propia verdad. A medida que la narrativa de sus vidas se entrelazaba con un movimiento social más amplio, Alejandro, Sofía y Mía se convirtieron en símbolos de esperanza para muchos. Formaron la Fundación Richie, dedicada a apoyar a las familias afectadas por errores médicos, dando voz a los que no tienen voz y transformando su dolor en propósito. Su viaje no solo se trataba de sanar sus propias heridas, sino de encender un movimiento que abogara por la justicia y la unidad para todas las familias desgarradas por las circunstancias. Al final, Alejandro se dio cuenta de que su historia era más que una lucha personal, era un testimonio del poder del amor, el perdón y el indomable espíritu de la familia. Mientras se reunían en ese mismo parque donde todo había comenzado, rodeados de risas y alegría, entendió que aunque el camino había estado lleno de desafíos, también estaba iluminado por la resiliencia, la conexión y un compromiso inquebrantable entre ellos. La narrativa de la familia Gómez se convirtió en un rico tapiz de triunfo sobre la adversidad, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, los lazos de amor podían unir y sanar las heridas más profundas. A través de su viaje, descubrieron que a veces, las transformaciones más profundas surgen de momentos de vulnerabilidad, llevando a un futuro más brillante e inclusivo para todos. A medida que el caos inicial se asentaba y Alejandro comenzaba a juntar los fragmentos de la existencia de Mía, rápidamente se dio cuenta de que la lucha por la verdad y la justicia no era solo una batalla legal, era una profundamente personal que lo pondría a prueba de maneras que nunca había anticipado. El costo emocional pesaba mucho sobre sus hombros, empujándolo más allá de sus límites. Cada día traía nuevos desafíos, no solo del mundo exterior sino también de su interior. La llegada de Mía trajo un torbellino de emociones. Sofía, inicialmente emocionada por conocer a su hermana, comenzó a lidiar con sentimientos de celos e inseguridad. Siempre había sido el centro del universo de Alejandro, y ahora, con el foco desplazándose hacia Mía, se sentía amenazada por la presencia no invitada. Las risas que una vez llenaron su hogar comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por silencios incómodos y tensión. Alejandro observaba estos cambios con un corazón pesado, atrapado entre su deseo de nutrir a ambas hijas y la creciente brecha que amenazaba con romper su frágil vínculo. A medida que las semanas se convertían en meses, el tribunal se convirtió en un campo de batalla para Alejandro. Enfrentó no solo a los representantes legales del hospital, sino a un circo mediático que examina cada aspecto de sus vidas. Ya no era solo un empresario, era una figura pública, y la presión comenzó a carcomerlo. Se encontraba despierto por las noches, atormentado por el pensamiento de fallarle tanto a Sofía como a Mía.
La culpa de haber ignorado la existencia de Mía durante tanto tiempo pesaba mucho en su conciencia, y estaba decidido a corregir las cosas. Sin embargo, con cada ciclo de noticias, el escrutinio se intensificaba, y se encontraba cuestionando si realmente estaba capacitado para navegar este tumultuoso nuevo capítulo. Durante este tiempo, un nuevo personaje entró en sus vidas, Rosa, una trabajadora social que había dedicado su vida a ayudar a familias desgarradas por errores burocráticos. Rosa tenía sus propias luchas, habiendo venido de un entorno de dificultades. Su tenacidad y pasión inspiraron a Alejandro, pero a medida que se apoyaba en ella para obtener orientación, también sentía el despertar de la duda. ¿Sería capaz de forjar las alianzas necesarias para cambiar el sistema? ¿Podría Rosa, con sus puntos de vista idealistas, manejar las duras realidades de su lucha? A medida que trabajaban juntos, Alejandro comenzó a ver la complejidad del carácter de Rosa. Su inquebrantable compromiso con la justicia social era tanto admirable como desalentador, y lo obligó a confrontar las limitaciones de su propia comprensión. Cuanto más profundo se adentraba Alejandro en el caso, más verdades dolorosas descubría sobre los fracasos sistémicos dentro del sistema de salud. Cada revelación se sentía como una traición, no solo a Mía sino a las familias de toda Italia que habían sufrido destinos similares. Mientras se preparaba para el juicio, se encontraba lidiando con la noción de privilegio. Siempre se había considerado un padre responsable y un hombre exitoso, pero ahora reconocía que su riqueza y estatus lo habían protegido de las duras realidades que enfrentaban otros. Esta realización desató un conflicto interno que comenzó a desafiar sus creencias fundamentales. Sofía, mientras tanto, estaba luchando con sus propios demonios. Al ver a su padre dedicar interminables horas al caso, su confusión se transformó en resentimiento. ¿Por qué Mía era de repente más importante? ¿Por qué su padre parecía tan consumido por la culpa? Una noche, confrontó a Alejandro, su voz temblando con una emoción cruda. ¿Acaso ya no te importa nada de mí? Es como si no existiera. Las palabras golpearon a Alejandro como un golpe físico, y por primera vez vio las grietas en la fachada de su hija. En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que había estado tan enfocado en corregir los errores del pasado que había descuidado las necesidades emocionales de Sofía. Había supuesto que ella entendería, que empatizaría con la situación de Mía, pero la verdad era que ella era una niña navegando un paisaje emocional complejo. Sus sentimientos de abandono eran válidos, y su corazón dolía al pensar en causarle dolor. Las cosas tomaron un giro cuando, durante una semana particularmente desafiante, surgió un contratiempo inesperado. Un testigo clave que podría haber validado las afirmaciones de Alejandro de repente retractó su declaración, citando miedo a las repercusiones del equipo legal del hospital. La noticia golpeó a Alejandro como un trueno, y sintió una ola de desesperación inundarlo. Las paredes de la sala del tribunal parecían cerrarse mientras enfrentaba la dura realidad de que la lucha estaba lejos de haber terminado. En ese momento de vulnerabilidad, buscó consuelo en Rosa, quien se había convertido en más que una aliada, era una amiga que entendía las complejidades del dolor y la resiliencia. Mientras discutían estrategias con una taza de café, Alejandro se permitió expresar sus miedos. ¿Y si fracaso? ¿Y si no puedo protegerlas a ambas? Su voz se quebró, revelando las profundidades de su lucha. Rosa escuchó atentamente, su presencia era reconfortante. Ya estás luchando por ellas al reconocer sus necesidades. Puede que no tengas las respuestas ahora, pero tu amor por ellas te guiará. En los días que siguieron, Alejandro encontró momentos de claridad en medio del caos. Comenzó a dedicar tiempo a Sofía, participando en actividades que les permitieran reconectar. Hornearon galletas juntos, volvieron a visitar los parques que amaban y compartieron historias que les hicieron reír. Fue durante estos momentos simples que se dio cuenta de cuánto había dado por sentado, la alegría de estar presente en la vida de Sofía. Sin embargo, los desafíos estaban lejos de haber terminado. Mía, aún lidiando con su pasado, comenzó a mostrar signos de ansiedad. La repentina exposición a un entorno familiar era abrumadora, y a menudo se retiraba en sí misma, exacerbando la ya frágil dinámica familiar. El corazón de Alejandro se hundió al observar sus luchas. Esperaba que con el tiempo ella se sintiera en casa, pero el peso de su pasado era grande, proyectando una sombra sobre su nueva relación. En un momento crucial,
Alejandro decidió presentar a Mía a un terapeuta. Entendía que la sanación no ocurriría de la noche a la mañana, requeriría paciencia y comprensión. Mientras estaban sentados en la oficina del terapeuta, Alejandro sintió una mezcla de esperanza y miedo. ¿Sería capaz Mía de enfrentar su trauma? ¿Encontraría paz? Las preguntas giraban en su mente mientras la observaba juguetear con sus manos, la incertidumbre de su viaje palpable en el aire. A medida que se acercaba la fecha del juicio, las tensiones aumentaron. La locura mediática se intensificó, con tabloides sugiriendo que Alejandro estaba utilizando la situación para beneficio personal, retratándolo como un hombre desesperado por atención. La reacción fue dolorosa, y Alejandro sintió el peso del juicio presionando sobre él. Inicialmente había imaginado el juicio como un camino hacia la justicia, pero ahora se sentía como un juicio de su carácter, uno que amenazaba con deshacer el mismo tejido de su familia. En medio del caos, buscó consuelo en el creciente vínculo entre las hermanas. Sofía comenzó a dar pequeños pasos hacia la comprensión de las luchas de Mía. Compartieron secretos susurrados y risas, forjando una conexión que trascendía sus diferencias. Sin embargo, el espectro de su pasado era grande, y Alejandro sabía que el camino por delante exigiría toda su fuerza. La culminación de su viaje se acercaba rápidamente, y mientras Alejandro se encontraba frente al tribunal una mañana fatídica, sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Las pruebas que habían enfrentado estaban grabadas en su corazón, y sabía que, cualquiera que fuera el resultado, era una lucha que valía la pena. Miró a Sofía y Mía, sus rostros una mezcla de determinación y vulnerabilidad, y sintió un destello de esperanza encenderse dentro de él. En ese momento, entendió que su viaje no era simplemente buscar justicia, se trataba de sanar, de conexión y de los lazos inquebrantables de la familia. Aunque los desafíos por delante eran desalentadores, Alejandro sintió un renovado sentido de propósito. Juntos, navegarían la tormenta, fortalecidos por el amor, la resiliencia y un compromiso mutuo. La lucha por la justicia apenas comenzaba, y la enfrentarían juntos, unidos como una sola familia, ya no definidos por su pasado, sino por sus aspiraciones compartidas para el futuro. A medida que se acercaba el juicio, una nueva ola de desafíos se abatió sobre Alejandro, cada uno más desalentador que el anterior. Ya estaba lidiando con las consecuencias emocionales de la llegada de Mía y el creciente resentimiento de Sofía, pero ahora enfrentaba un giro inesperado y peligroso. Una fuente anónima filtró información sensible sobre el caso a la prensa, presentando a Alejandro como un padre manipulador que busca explotar la difícil situación de Mía para beneficio personal. Los titulares sensacionalistas lo retrataron como un villano en lugar de un salvador, encendiendo la indignación pública y complicando su ya precaria posición. El impacto emocional de esta traición golpeó a Alejandro con fuerza. Sintió una sensación de aislamiento que era sofocante. El peso del juicio del público parecía filtrarse en su hogar, creando una atmósfera densa de tensión. Sofía, que ya luchaba con sus inseguridades, comenzó a retirarse aún más. Evitaba a su padre, pasando horas encerrada en su habitación, mientras la ansiedad de Mía aumentaba, manifestándose en ataques de pánico que dejaban a Alejandro sintiéndose completamente impotente. En medio de este tumulto, la salud física de Alejandro comenzó a deteriorarse. Las noches pasadas dando vueltas en la cama se transformaron en un agotamiento que se aferraba a él como una segunda piel. Sentía la tensión en su espalda, la rigidez en sus hombros y la forma en que su estómago se retorcía de ansiedad ante la idea del juicio que se avecinaba. Cada día se sentía como una batalla, y comenzó a cuestionar su propia resiliencia. ¿Era lo suficientemente fuerte para navegar esta tormenta? ¿Se estaba perdiendo a sí mismo en la lucha por la justicia? Rosa, quien inicialmente había sido un faro de esperanza, también comenzó a mostrar signos de desgaste. Estaba profundamente involucrada en el caso, pero la presión creciente pesaba sobre ella. La atención de los medios y las amenazas del equipo legal del hospital pusieron a prueba su determinación, y Alejandro pudo ver las grietas formándose en su fachada idealista. Habían forjado un vínculo a través de su compromiso compartido con la justicia, pero a medida que los desafíos se intensificaban, Alejandro comenzó a preguntarse si su optimismo podría soportar la realidad de su situación. ¿Elegiría dar un paso atrás por su propio bienestar, dejándolo enfrentar la tormenta solo? Mientras tanto,
el resentimiento de Sofía estalló una noche durante una cena familiar forzada. Alejandro había intentado crear una apariencia de normalidad, pero la tensión era palpable. «Estás obsesionado con ella», escupió Sofía, su voz temblando de dolor. «Ya no te importa lo que necesito». La acusación cortó profundo. Alejandro sintió el aguijón de sus palabras, un recordatorio doloroso de cuán lejos se había desviado del paisaje emocional de su hija. Luchó por responder, sabiendo que no importaba lo que dijera, sonaría como una excusa. En ese momento, se dio cuenta de que había estado tan enfocado en las necesidades de Mía que había descuidado asegurarle a Sofía que todavía era su prioridad. La culpa lo invadió y se sintió un fracasado. Al mirar a Mía, que estaba sentada en silencio observando el intercambio, reconoció que también le estaba fallando. Ella necesitaba estabilidad, y en este momento, su hogar se sentía todo menos estable. A medida que se acercaba la fecha del juicio, un profundo sentido de duda se instaló. Alejandro había pasado incontables horas preparándose, pero ahora, con la narrativa pública volviéndose en su contra, se preguntaba si podría abogar efectivamente por Mía. La idea de fallarle, de decepcionarla una vez más, se convirtió en un espectro inquietante que acechaba cada uno de sus movimientos. Comenzó a cuestionar sus propios motivos. ¿Realmente estaba luchando por la justicia de Mía, o simplemente estaba tratando de redimirse ante los ojos del mundo? Rosa, al percibir su lucha interna, intentó animarlo. «Tienes que recordar por qué comenzaste esta lucha», le instó durante una de sus reuniones nocturnas. «No se trata solo de la corte, se trata de cambiar un sistema que ha fallado a tantos». Pero sus palabras se sintieron como un eco en la caverna de sus dudas. No pudo evitar sentir el peso del mundo presionando sobre él, intensificando su sentido de aislamiento. Luego llegó el día que alteraría la trayectoria de sus vidas. Una repentina explosión de noticias estalló. Otro informante había surgido, alguien dentro del hospital, ofreciendo evidencia crucial que podría cambiar el caso a favor de Alejandro. Aunque esto debería haber sido un momento de triunfo, Alejandro sintió una inquietante oleada de ansiedad. ¿Quién era este informante? ¿Qué ganaría con esto? La imprevisibilidad de la situación añadía otra capa de complejidad, entrelazando aún más sus emociones con las circunstancias en espiral. En medio de este caos, Alejandro luchó por mantener su enfoque. Se dio cuenta de que tenía que navegar no solo por las complejidades legales, sino también por la agitación emocional de ambas hijas. El retiro de Mía hacia el silencio se profundizó, y temía que la presión del juicio destruyera su recién encontrada sensación de seguridad. Con cada día que pasaba, sentía que la carga de ser tanto un padre como un defensor se volvía cada vez más inmanejable. A medida que se acercaba la fecha del juicio, Alejandro se vio obligado a confrontar la realidad de que ya no podía hacer esto solo. Se acercó a familiares y amigos, buscando apoyo y consejo. Algunos se unieron a él, mientras que otros dudaron, temerosos de las repercusiones mediáticas o legales. Esta división en el apoyo solo aumentaba su sensación de aislamiento, y se encontró lidiando con el dolor de la traición de aquellos que alguna vez consideró aliados. El peso emocional también afectó la relación de Alejandro con Rosa. Su asociación, alguna vez sólida, comenzó a desgastarse bajo la tensión de sus circunstancias. «Te estás perdiendo en esta lucha», dijo Rosa una noche, con sus ojos llenos de preocupación. «Necesitas recordar quién eres fuera de este caso». Pero Alejandro se sentía atrapado, creyendo que cada momento alejado del juicio era un momento en el que podría perder a Mía para siempre. El miedo al fracaso lo devoraba, sofocando la esencia misma de quien era. A medida que los últimos días antes del juicio se desvanecían, Alejandro se encontró en una encrucijada. Podía permitir que el caos lo consumiera o podía elevarse por encima de él, reclamando su sentido de propósito e identidad. Comenzó a crear pequeños momentos de conexión con Sofía, buscando su perdón y comprensión. Comenzaron a compartir más risas, y Alejandro hizo un esfuerzo consciente por escuchar sus miedos, validando sus emociones en lugar de desestimarlas. Sin embargo, incluso mientras luchaba por reconstruir su relación con Sofía, sentía el peso del pasado de Mía presionando sobre él. Cada vez que intentaba conectarse con ella, ella se encogía, retirándose hacia sí misma. El miedo a perderla nuevamente era abrumador, y Alejandro lidiaba con sentimientos de impotencia.
¿Cómo podría protegerla cuando el mismo sistema contra el que luchaba ya la había fallado una vez? La noche antes del juicio, Alejandro se sentó al borde de su cama. Sus pensamientos eran un mar tumultuoso de dudas y miedos. Podía escuchar los suaves susurros de Sofía mientras hablaba con Mía en la habitación contigua, y por un momento se permitió tener esperanza. Tal vez podrían sanar juntos, como una familia. Pero tan rápido como esa esperanza llegó, el peso de la batalla inminente lo aplastó una vez más. A medida que se quedaba dormido, Alejandro se encontraba atormentado por la pregunta que lo había acosado desde el principio. ¿Era lo suficientemente fuerte para luchar por ambas hijas, para navegar por las traicioneras aguas de la culpa, el resentimiento y el trauma? La respuesta seguía siendo esquiva, pero al amanecer reconoció que su viaje ya no se trataba solo de justicia, se trataba de forjar un nuevo camino hacia adelante juntos, uno que requeriría honestidad, vulnerabilidad y el coraje de enfrentar las sombras de su pasado. Con el juicio a la vista, Alejandro sintió la tensión en el aire espesarse. Esto no era solo una batalla legal, era el crisol en el que su familia sería reestructurada o destrozada. Mientras se preparaba para confrontar a las fuerzas en su contra, entendió que el camino por delante exigiría no solo su fuerza, sino la fuerza de los lazos que estaba desesperado por sanar. La lucha por la justicia apenas comenzaba, y la enfrentarían juntos, cada paso hacia adelante un testimonio de su resiliencia, amor y los lazos inquebrantables que los unían. Cuando el sol comenzó a ocultarse bajo el horizonte en la víspera del juicio, una llamada telefónica inesperada hizo añicos la frágil calma que se había asentado sobre el hogar de Alejandro. Acababa de terminar una cena tranquila con Sofía y Mía, intentando forjar una conexión a través de risas y relatos compartidos, cuando su teléfono vibró insistentemente sobre la mesa. Era Rosa, su voz teñida de urgencia y algo que Alejandro no había oído de ella en mucho tiempo: miedo. Alejandro, necesitas venir a la oficina. Ahora. La gravedad de su tono le envió un escalofrío por la espalda. Sin decir una palabra, se levantó, su silla raspando contra el suelo mientras tomaba su abrigo. Volveré pronto, le aseguró a sus hijas, aunque sentía el peso de sus palabras colgando pesadamente en el aire. Salió de la casa, la puerta cerrándose tras él, sellando la calidez del momento que acababa de intentar crear. El trayecto a la oficina fue un borrón, su mente corriendo con posibilidades. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Era más malas noticias? ¿El informante había cambiado de opinión? Su corazón latía en su pecho, un ritmo implacable que reflejaba su creciente ansiedad. Cuando llegó, Rosa lo esperaba afuera, su comportamiento frenético mientras lo llevaba al edificio. No puedo explicarte todo ahora, dijo, llevándolo a su oficina donde pilas de archivos yacían desordenadamente sobre su escritorio. Pero tenemos un problema serio, y una solución potencial. Las palabras flotaban en el aire, pesadas con implicaciones. Rosa hizo un gesto hacia la pantalla de su laptop, donde un video estaba reproduciéndose. Era inestable, filmado desde la distancia, pero el contenido hizo que la sangre de Alejandro se helara. La grabación mostraba una confrontación fuera del hospital, un grupo de manifestantes, algunos sosteniendo carteles exigiendo justicia por Mía y otros acusando a Alejandro de explotar la situación. Pero lo que más lo impactó fue lo que siguió: un hombre, envuelto en sombras, dando un paso adelante para hablar a la cámara. Solía trabajar en el hospital, dijo, su voz baja y áspera. Vi lo que hicieron a Mía. No puedo quedarme en silencio más. El público necesita conocer la verdad. Las palabras del hombre encendieron un fuego dentro de Alejandro, pero mientras miraba la grabación, un sentido de terror llenó los espacios alrededor de ese fuego. Este informante no solo ofrecía apoyo, estaba arriesgando todo para exponer la negligencia del hospital. Y con eso vino la realización de que el hospital retaliaría. Las apuestas acababan de aumentar dramáticamente. ¿Crees que es creíble?, preguntó Alejandro, su voz tensa mientras se volvía hacia Rosa. Lo descubriremos, respondió ella, con determinación parpadeando en sus ojos. Pero esto podría cambiarlo todo. Necesitamos actuar rápidamente. El peso emocional del momento se desplomó sobre él. Alejandro sintió una mezcla de esperanza y miedo. Esto podría ser el punto de inflexión que había necesitado desesperadamente, pero también significaba que serían empujados a una batalla más pública, una que podría exponer a Mía y a su familia a un escrutinio aún mayor.
¿Qué pasa si la reacción es demasiado grande? ¿Qué pasa si el hospital contraataca con todo lo que tiene? La ansiedad se retorcía en su estómago, un recordatorio de cuán frágil era su situación. ¿Estás listo para esto?, preguntó Rosa, su mirada buscando la de él. Esto podría abrir el caso de par en par, pero también podría poner a ti y a tu familia en la línea de fuego. Alejandro tomó un profundo respiro, el peso de su decisión asentándose pesadamente sobre sus hombros. Pensó en Mía, en su frágil confianza y en la forma en que se sobresaltaba con los ruidos fuertes, en la manera en que buscaba consuelo en los rincones más pequeños de su hogar. Pero también pensó en Sofía, su dolor y resentimiento aún frescos, pero suavizados por sus recientes intentos de reconstruir su relación. No podía dejar que el miedo dictara su destino por más tiempo. «Tengo que hacer esto», dijo, su voz más firme de lo que se sentía. «Por Mía. Por Sofía. Por todos los que han sufrido por la negligencia de ese hospital». Rosa asintió, su expresión cambiando de preocupación a admiración. «Entonces pongamos un plan en marcha. Tenemos que movilizar a nuestros simpatizantes, compartir este video y prepararnos para la reacción. Sé que es arriesgado, pero no podemos dejar que esta oportunidad se nos escape». Mientras estratégicamente planeaban, Alejandro sintió un destello de esperanza encendiéndose dentro de él. Esto ya no solo se trataba del juicio, se trataba de levantarse contra una institución que había fallado repetidamente a aquellos que debía proteger. Pudo sentir el cambio dentro de sí mismo, una nueva determinación solidificando su resolución. El impacto emocional de este momento reverberaba a través de él. Ya no era solo un padre consumido por la culpa y el miedo. Era un defensor, una voz para los que no tienen voz, y no permitiría que la narrativa se torciera en su contra por más tiempo. El miedo al fracaso aún estaba presente, pero ahora estaba entrelazado con un feroz deseo de recuperar su historia. Al salir de la oficina esa noche, Alejandro sintió una claridad que no había experimentado en semanas. Sabía que el caos vendría, pero era una tormenta que estaba listo para enfrentar. Su camino era peligroso, lleno de incertidumbre, pero también estaba marcado por la posibilidad de cambio, no solo para Mía, sino para todos los que habían sufrido en silencio. Y así, cuando el sol se ocultó bajo el horizonte, Alejandro salió a la noche con un renovado sentido de propósito. Lucharía por la justicia, no solo en la sala del tribunal, sino en los corazones de aquellos que habían sido agraviados. El juicio ya no era simplemente una batalla legal, era una lucha por la verdad, por la sanación y por los lazos que unían a su familia. En los días previos al juicio, Alejandro y Rosa trabajaron incansablemente, su asociación se solidificando bajo la presión de su misión compartida. Con cada reunión, cada sesión de estrategia hasta tarde, Alejandro sentía la fuerza de una nueva comunidad formándose a su alrededor, seguidores que creían en su causa y estaban dispuestos a amplificar sus voces. El miedo a la soledad comenzó a disiparse, reemplazado por un creciente sentido de solidaridad. A medida que se acercaba el juicio, las implicaciones del testimonio del denunciante comenzaron a desarrollarse. Se hizo evidente que no era solo una lucha por la justicia de Mía, era una confrontación contra un sistema arraigado que había evadido la rendición de cuentas durante mucho tiempo. Alejandro se encontró en la vanguardia, listo para desafiar el statu quo y exponer la verdad. En ese momento, entendió que ya no solo luchaba por sus hijas, luchaba por cada niño que había sido silenciado, cada familia que había sido dejada a navegar las secuelas de la injusticia sola. La presión nunca había sido tan alta, pero tampoco su determinación. Estaba listo para enfrentar lo que viniera y lo haría con el feroz amor de un padre y el compromiso inquebrantable de un defensor. El juicio era solo el comienzo, y Alejandro estaba listo para abrazar el camino por delante. A medida que se acercaba la fecha del juicio, el aire en el mundo de Alejandro se espesaba con tensión. Cada día traía una nueva ola de ansiedad, un recordatorio de las apuestas que enfrentaban. Observó cómo los reporteros acampaban afuera del tribunal, las cámaras listas para capturar cada momento del inminente juicio. La nación estaba cautivada, y la presión aumentaba con cada hora que pasaba. Se había convertido en un símbolo de resistencia, un padre luchando contra un sistema que había agraviado a su hijo. Alejandro pasó noches sin dormir preparándose para la confrontación que se avecinaba. Revisó documentos,
memorizó testimonios clave y ensayó sus argumentos hasta que se sintieron arraigados en su ser. Pero no eran solo los aspectos legales los que pesaban sobre él, era la carga emocional de llevar las esperanzas y temores de su familia. Se encontró caminando de un lado a otro en la sala de estar tarde en la noche, el suave zumbido del refrigerador siendo el único sonido que acompañaba sus pensamientos. Sofía había sido una presencia constante, su feroz espíritu encendiendo una chispa de determinación dentro de él. Ella había estado a su lado a través del caos, su propio resentimiento transformándose lentamente en una lealtad feroz que no esperaba. «No está solo en esto, papá», le recordó una noche mientras preparaban la cena juntos, sus risas puntuando la tensión. «Todos estamos luchando contigo». Pero a medida que se acercaba el juicio, Alejandro sentía el peso de la duda infiltrándose. ¿Qué pasaría si el denunciante se echaba atrás? ¿Qué pasaría si los abogados del hospital eran demasiado poderosos, demasiado preparados? El pensamiento lo atormentaba y se encontraba buscando consuelo en recuerdos de Mía, la forma en que sonreía cuando jugaban, su risa llenando la habitación de luz. Cada recuerdo fortalecía su determinación, recordándole por qué había emprendido este viaje en primer lugar. Rosa, también, se había convertido en una aliada invaluable. Se había transformado de asistente en confidente de confianza, su pasión por la justicia palpable. Mientras se reunían en su oficina para finalizar su estrategia, Alejandro encontró consuelo en su inquebrantable creencia en su causa. «No solo estamos contando la historia de Mía, estamos iluminando a todos los niños que han sufrido», instó, sus ojos ardiendo de convicción. «No seremos silenciados». Mientras se preparaban para enfrentar la sala del tribunal, Rosa reveló un giro sorprendente. Apoyo adicional había surgido de fuentes inesperadas. Un grupo comunitario local, motivado por la campaña en torno al caso de Mía, se había movilizado para amplificar su mensaje. Planeaban reunirse afuera del tribunal el primer día del juicio, armados con carteles y pancartas, listos para mostrar solidaridad. Alejandro sintió una oleada de gratitud. Esta no era solo su lucha, era una batalla comunitaria, con voces alzándose al unísono contra la injusticia. Pero en los momentos de quietud antes del juicio, Alejandro no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Había recibido un mensaje críptico de un número desconocido, advirtiéndole que se echara atrás antes de que fuera demasiado tarde. El mensaje lo inquietó, pero lo desestimó, enfocándose en el apoyo inquebrantable a su alrededor. Luego, sucedió lo impensable. La noche antes del juicio, mientras Alejandro y Sofía se preparaban para acomodarse para la noche, un fuerte estruendo resonó desde fuera de su hogar. Con el corazón acelerado, Alejandro corrió hacia la ventana, solo para encontrar a un grupo de manifestantes reunidos en la calle, sus cánticos resonando en la noche. Pero entre ellos había un rostro familiar, un hombre que reconoció del hospital, un exenfermero que había hablado sobre las fallas sistémicas dentro de su institución. «Ayúdenos», gritó el hombre, su voz atravesando el bullicio. «Necesitamos tu fuerza». El corazón de Alejandro se aceleró. Este aliado inesperado había llegado a su puerta, arriesgando su propia seguridad para unirse a su causa. Sintió el peso del momento asentarse. Esto era una señal, una confirmación de que estaban en el camino correcto. No estaban solos. Salió afuera, el aire fresco de la noche envolviéndolo, y se acercó al hombre. «¿Qué está pasando?», preguntó, la urgencia imbuyendo su voz. «Hay susurros», respondió el enfermero, mirando nerviosamente a la multitud. «El hospital está planeando una campaña de desprestigio. Harán cualquier cosa para desacreditarte antes de que siquiera entres en esa sala del tribunal. Pero estamos aquí para apoyarte. No podemos dejar que ganen». Alejandro sintió un torrente de adrenalina. Este era el momento para el que se había estado preparando. Sin embargo, las apuestas se habían vuelto más personales. La represalia del hospital era inminente, pero también lo era la oportunidad de galvanizar a la comunidad a su favor. Era una prueba de su determinación, un momento fundamental que podría romperlos o fortalecer su resolución. A medida que los manifestantes se reunían a su alrededor, sosteniendo carteles que decían justicia para Mía y verdad sobre el silencio, Alejandro sintió una oleada de emoción. Dio un paso adelante, dirigiéndose a la multitud con un fervor que lo sorprendió incluso a él mismo.
Esto no se trata solo de mi hija. Se trata de cada niño que ha sufrido a causa de la negligencia. Estamos juntos, unidos contra esta injusticia. La multitud estalló en vítores, y en ese momento, Alejandro entendió que no solo estaba luchando por su familia, estaba luchando por un movimiento. El miedo que lo había atormentado comenzó a disiparse, reemplazado por un abrumador sentido de propósito. Juntos, enfrentarían la oscuridad y arrojarían luz sobre la verdad. A la mañana siguiente, mientras se preparaban para entrar al tribunal, Alejandro sintió el peso del mundo sobre sus hombros, pero también se sintió empoderado por la unidad que lo rodeaba. Vio a Sofía, su expresión llena de feroz determinación, y supo que estaban listos. Este era su momento para recuperar su narrativa. En la sala del tribunal, la atmósfera chisporroteaba de tensión. El abogado de la parte contraria, un abogado agudo y experimentado, no perdió tiempo en lanzar una serie de acusaciones, decidido a socavar la credibilidad de Alejandro. Pero mientras escuchaba, Alejandro sintió una calma apoderarse de él. Había enfrentado adversidades peores, había aprendido a mantenerse firme frente a la adversidad. Cuando llegó el momento de hablar, Alejandro se puso de pie, el peso de las esperanzas de su familia descansando sobre sus hombros. Miró a los ojos del juez y del jurado, su corazón latiendo con fuerza pero su voz firme. Habló de Mía, del miedo que había dominado sus vidas y de la resiliencia que los había llevado a este momento. A medida que revelaba la verdad, sintió un repentino impulso de fuerza de la comunidad reunida afuera, sus cánticos resonando en su mente, un recordatorio de que la lucha por la justicia no era solo suya. Estaba rodeado de aliados, de una comunidad lista para levantarse contra las mareas de la injusticia. Pero cuando volcó su corazón en su testimonio, una chispa de duda se deslizó. ¿Qué pasaría si el hombre que había venido a apoyarlos titubeaba? ¿Qué pasaría si las tácticas de intimidación del hospital funcionaban? Tenía que apartar esos pensamientos, enfocándose en los rostros de sus hijas, la fuerza de Rosa y la unidad de la comunidad. Justo cuando concluyó su testimonio, las puertas de la sala del tribunal se abrieron de golpe, y el informante, el hombre del video, entró, su presencia un faro de esperanza. La sala del tribunal quedó en silencio, la tensión palpable mientras se acercaba al estrado. En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que su lucha no solo se trataba de ganar un juicio, se trataba de encender un movimiento, de levantarse contra un sistema que había silenciado durante mucho tiempo las voces de los vulnerables. Sintió un renovado sentido de propósito, una determinación de enfrentar lo que viniera con la fuerza de una comunidad unida detrás de él. A medida que el juicio avanzaba, los desafíos que se presentaban parecían abrumadores, pero Alejandro sabía que estaban listos para enfrentarlos juntos. Ya no estaban solos en su lucha, habían forjado una alianza que no se rompería fácilmente. El momento del cambio había llegado, y lo aprovecharían con ambas manos, listos para enfrentar la tormenta que se avecinaba. La tensión en la sala del tribunal era palpable mientras Alejandro se encontraba ante el jurado, el peso de la historia de su hija Mía descansando pesadamente sobre sus hombros. El abogado de la parte contraria, un veterano con una reputación de ser despiadado, había sido implacable en sus intentos de socavar la credibilidad de Alejandro. Cada palabra se sentía como un golpe, diseñado para sacudir los cimientos de su resolución. A medida que se acercaban los momentos finales del juicio, Alejandro podía sentir las paredes cerrándose a su alrededor, las apuestas más altas que nunca. Cuando el informante tomó el estrado, Alejandro sintió una chispa de esperanza. Este hombre, arriesgando su carrera y su seguridad para presentarse, representaba la verdad que el hospital había intentado enterrar desesperadamente. Pero las dudas se deslizaron mientras observaba al abogado prepararse para la batalla, una sonrisa burlona en sus labios mientras se acercaba al testigo. Las acusaciones explosivas que se habían lanzado en su contra resonaban en la mente de Alejandro, un mantra implacable que amenazaba con ahogar su convicción. No es cierto, comenzó el abogado de la parte contraria, su voz goteando con condescendencia, que su testimonio hoy no es más que un intento desesperado por salvar un barco que se hunde, no tiene evidencia, no tiene credibilidad y, por supuesto, no tiene razón para que este jurado le crea. En ese momento, Alejandro sintió que el suelo bajo sus pies se movía. Las palabras del abogado golpearon fuerte, y por un instante se preguntó si todos sus esfuerzos colapsarían como un castillo de naipes. Pero luego recordó la feroz mirada de Sofía,
el apoyo inquebrantable de Rosa y la comunidad que se reunía afuera del tribunal. Esto no se trataba solo de él. Se trataba de cada voz que había sido silenciada, cada familia que había sufrido y cada niño que merecía una oportunidad de justicia. El informante dudó, la incertidumbre parpadeando en su rostro. El corazón de Alejandro latía con fuerza. Este era el momento que podría definir su lucha. Dio un paso adelante, su voz firme pero decidida. Pueden intentar desacreditarlo, pero la verdad es innegable. Esto no se trata solo de un incidente aislado, se trata de un fallo sistémico que ha afectado a innumerables niños. Estamos aquí hoy no solo por Mía, sino por todas las familias que han sido decepcionadas por esta institución. La sala del tribunal quedó en silencio, la tensión espesándose mientras continuaba. He enfrentado mis miedos por mi hija, y no me rendiré ahora. Merecemos respuestas, merecemos un cambio. Juntos, podemos exponer la verdad y responsabilizar a los que son responsables. El jurado lo observaba, el peso de sus palabras colgando en el aire. Alejandro pudo ver el cambio en sus expresiones, la chispa de entendimiento iluminándose en sus ojos. Se volvió nuevamente hacia el informante, instándolo a encontrar su voz. No estás solo. Estamos en esto juntos. Diles tu verdad. Con renovada convicción, el denunciante habló, su voz fortaleciéndose a medida que relataba la negligencia y el encubrimiento que habían afectado al hospital. Alejandro sintió una oleada de energía recorrerlo. Este era el avance que necesitaban. Este era el momento en que las mareas comenzaban a cambiar. Pero justo cuando la atmósfera empezaba a cambiar, las puertas de la sala del tribunal se abrieron de golpe y estalló un alboroto afuera. El corazón de Alejandro se hundió al ver una figura familiar. Alguien del equipo legal del hospital, un instigador conocido, se dirigía hacia la sala. Habían venido a intimidar, a descarrilar todo por lo que habían trabajado. «Su señoría», gritó el hombre, una sonrisa de satisfacción en su rostro. «Tengo evidencia que desacreditará todo el caso. Tenemos un testigo que afirma que el denunciante está mintiendo». Un murmullo colectivo recorrió la sala del tribunal. Alejandro sintió una ola de desesperación invadirlo, el suelo bajo sus pies cambiando una vez más. Este era un movimiento calculado, un último esfuerzo por desarmarlos. Los susurros de duda regresaron, roído su resolución. Pero luego recordó los rostros de los partidarios que se habían reunido afuera, la comunidad que se había unido y las lecciones que había aprendido en el camino. Respiró hondo, convocando cada gramo de coraje que poseía. «Su señoría, si hay un testigo, pido que se presente de inmediato. Que la verdad sea revelada ante todos. No me quedaré de brazos cruzados ante la intimidación o la manipulación». El juez, sorprendido por el fervor repentino de Alejandro, asintió lentamente, señalando para que la sala guardara silencio. La confianza del abogado opositor titubeó al darse cuenta de que Alejandro no iba a retroceder. La tensión era eléctrica, las apuestas más altas que nunca. Cuando las puertas se abrieron nuevamente, una mujer entró, una enfermera del hospital, alguien que había trabajado junto al denunciante. El corazón de Alejandro se aceleró cuando ella tomó el estrado, sus ojos llenos de determinación. «Estoy aquí para decir la verdad», declaró, su voz firme. «Lo que le sucedió a Mía no fue un incidente aislado. Fue parte de un patrón de negligencia que presencié de primera mano». La sala del tribunal estaba atenta a cada una de sus palabras. Alejandro sintió una oleada de esperanza y gratitud. Este era el momento que habían estado esperando, la pieza final del rompecabezas que podría cambiar la marea a su favor. La enfermera relató los angustiosos eventos con claridad, y Alejandro pudo ver al jurado inclinándose, cautivado por su testimonio. A medida que el juicio se desarrollaba, Alejandro sintió el peso emocional del momento asentarse. Las lágrimas brotaron en los ojos de Sofía, y pudo ver a Rosa asintiendo, su convicción inquebrantable. Habían luchado juntos, y ahora estaban al borde de la victoria. Pero el abogado del hospital no había terminado. Lanzó un feroz interrogatorio, tratando de destruir la credibilidad de la enfermera. «Eres solo una empleada descontenta tratando de salvar las apariencias. ¿Cómo podemos confiar en tu testimonio?». En ese momento, Alejandro supo que tenía que actuar. Recordó las lecciones aprendidas a lo largo de este viaje.
el poder de la solidaridad, la importancia de la verdad y la fuerza que provenía de la vulnerabilidad. Se levantó una vez más, adentrándose en la pelea. «Su señoría, si me permite». «Proceda», respondió el juez, con un atisbo de curiosidad en su voz. Con una respiración profunda, Alejandro se volvió hacia la enfermera. «¿Qué te hizo presentarte hoy? ¿Qué te impulsa a estar aquí, arriesgándolo todo?» Ella tomó un momento, su mirada inquebrantable. «He visto a demasiados niños sufrir por negligencia. No podría vivir conmigo misma si permanecía en silencio por más tiempo. Esto no se trata solo de mi trabajo, se trata de hacer lo correcto». Sus palabras resonaron profundamente en toda la sala del tribunal. Alejandro sintió que la energía cambiaba, las expresiones del jurado suavizándose a medida que comenzaban a ver el lado humano de esta lucha. Podía sentir que las mareas cambiaban, la fuerza de la comunidad elevándose para enfrentar el desafío. A medida que los argumentos finales se acercaban, Alejandro sintió una profunda claridad. La batalla no solo había sido sobre ganar un juicio, había sido sobre levantarse contra un sistema que durante mucho tiempo había silenciado a los vulnerables. Habían luchado no solo por Mía, sino por cada voz que había sido ahogada por el miedo y la opresión. Cuando el jurado salió a deliberar, Alejandro se mantuvo erguido, rodeado de su familia y aliados. Sabía que habían hecho todo lo posible, luchando con cada gramo de fuerza que poseían. Cualquiera que fuera el resultado, habían encendido un movimiento, y eso era una victoria en sí mismo. Los días que siguieron estuvieron llenos de incertidumbre, pero el lazo forjado en la sala del tribunal permaneció inquebrantable. Alejandro encontró consuelo en el conocimiento de que habían enfrentado su mayor desafío juntos, unidos en su lucha por la justicia. Y cuando finalmente se leyó el veredicto, se contuvo el aliento colectivo, sabiendo que, sea cual fuera el resultado, habían cambiado la narrativa para siempre. Habían elegido defender la verdad, y en esa elección yacían las semillas de esperanza para un futuro más brillante. El jurado se tomó su tiempo, y mientras Alejandro estaba afuera de la sala del tribunal, pudo sentir el peso del mundo presionando sobre él. El aire estaba denso de tensión, y cada momento que pasaba se sentía como una eternidad. Los rostros de su familia y apoyo se desdibujaban, sus expresiones ansiosas reflejando su propia agitación. Sofía abrazaba a Mía con fuerza, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas, mientras Rosa se mantenía firme, un pilar de fortaleza en medio de la incertidumbre. Finalmente, las puertas chirriaron al abrirse, y el presidente del jurado dio un paso al frente. El corazón de Alejandro latía con fuerza en su pecho mientras se preparaba para escuchar el veredicto que podría cambiarlo todo. El jurado, encontramos al acusado. Contuvo la respiración, anticipación mezclada con temor. Las palabras que siguieron parecían colgar en el aire, estirándose en un silencio agonizante antes de que el presidente finalmente declarara, culpable. Una ola de alivio invadió a Alejandro, seguida de una abrumadora oleada de emociones. La sala del tribunal estalló en una cacofonía de vítores y lágrimas, el sonido resonando en las paredes mientras los simpatizantes se abrazaban entre sí. Pero en medio de la celebración, Alejandro sintió una profunda sensación de agotamiento. La lucha había sido larga y dura, y aunque esta victoria se sentía monumental, era solo el comienzo. En los días que siguieron, el impacto del juicio se extendió por sus vidas. El hospital enfrentó un intenso escrutinio, y la responsabilidad comenzó a arraigarse en un sistema que había ignorado durante mucho tiempo las voces de los vulnerables. Alejandro observó cómo los medios de comunicación cubrían la historia, destacando la valentía del denunciante y la enfermera que se había presentado. Su testimonio había encendido un movimiento, y los miembros de la comunidad comenzaron a organizarse para exigir más reformas en las prácticas de atención médica, asegurando que ningún niño sufriera nuevamente por negligencia. Para Alejandro, esto era más que una victoria legal, era un catalizador para el cambio. Se encontró invitado a hablar en foros comunitarios, compartiendo su historia y abogando por la transparencia en las instituciones médicas. Cada vez que hablaba, sentía el peso de la experiencia de su hija transformarse en un faro de esperanza para otros. Era empoderador ver a la gente unirse, las voces elevándose al unísono, unidas por una causa común. Al reflexionar sobre su camino, Alejandro reconoció la profunda transformación que había tenido lugar dentro de él.
Había entrado en la sala del tribunal como un padre desesperado por proteger a su hija, pero salió como un defensor de la justicia, un hombre dispuesto a enfrentar a poderosas instituciones en nombre de la verdad. El miedo que una vez lo había atrapado era ahora un recuerdo lejano, reemplazado por una feroz determinación de seguir luchando por aquellos que no podían luchar por sí mismos. Sofía, también, había experimentado un cambio. El juicio había puesto a prueba su relación, pero finalmente había fortalecido su vínculo. Pasaban noches tranquilas juntos, discutiendo sus esperanzas para el futuro y los cambios que querían ver en su comunidad. La ansiedad inicial de Sofía se había transformado en una firme resolución, y comenzó a ofrecerse como voluntaria en grupos de defensa local, canalizando su energía en la creación de espacios seguros para familias afectadas por la negligencia médica. Este nuevo propósito le trajo alegría y solidificó la asociación que habían construido a través de la adversidad. Rosa, inspirada por el efecto dominó del juicio, asumió un papel más grande en la comunidad. Siempre había sido una defensora feroz, pero ahora se convirtió en mentora de otras familias que enfrentaban luchas similares. Sus propias experiencias alimentaron su pasión, y se encontró organizando talleres que educaban a los padres sobre sus derechos dentro del sistema de salud. Las conexiones que forjó con otros reflejaban el vínculo que había construido con Alejandro y Sofía, creando una red de apoyo que se extendía mucho más allá de su lucha inicial. A medida que las semanas se convertían en meses, Alejandro no pudo evitar sentir una sensación de gratitud. La batalla había sido ardua, pero había llevado a algo hermoso. Las cicatrices del pasado aún estaban ahí, pero ya no lo definían. En cambio, servían como recordatorios de la resiliencia que había descubierto dentro de sí mismo y de la importancia de defender lo que era correcto. Una noche, mientras Alejandro observaba a Mía jugar en el parque, riendo a carcajadas, sintió un torrente de emoción. La inocencia de la infancia, que había sido tan brutalmente amenazada, ahora se sentía como una promesa de esperanza. Comprendió que la lucha por la justicia nunca terminaría realmente, era un viaje continuo, uno que caminaría junto a su familia y comunidad. En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que su victoria no se trataba solo de la responsabilidad del hospital. Era un llamado a la acción para que todos desafiaran las normas establecidas y exigieran cambios. La fuerza que había cultivado a través de esta experiencia se había convertido en una fuerza para el bien, inspirando a otros a alzar la voz y compartir sus historias. Mientras estaba allí, observando a Mía, reconoció la profundidad de su crecimiento. El miedo que una vez lo había paralizado fue reemplazado por un profundo sentido de propósito. No solo había luchado por su hija, sino que también había encendido un movimiento que empoderaría a innumerables otros para recuperar sus voces. Los ecos del tribunal se desvanecieron, reemplazados por las risas de los niños y la energía vibrante de una comunidad unida. Alejandro sintió una sensación de paz asentarse sobre él, una tranquila certeza de que habían hecho una diferencia. El camino por delante estaría lleno de desafíos, pero estaba listo para enfrentarlos, no solo como un padre, sino como un defensor de la justicia, un campeón del cambio. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, Alejandro supo que esto era solo el comienzo. La lucha por la justicia estaba lejos de haber terminado, pero ya no estaba solo. Juntos, continuarían desafiando el status quo, inspirando cambios y creando un futuro donde cada niño pudiera prosperar. A medida que el sol se hundía bajo el horizonte, proyectando un cálido resplandor sobre el parque donde Alejandro, Sofía y Mía ahora pasaban sus noches, una sensación de tranquilidad los envolvió. Las risas brotaban de Mía mientras perseguía a una mariposa, su alegría era contagiosa, mientras Sofía se recostaba contra el viejo banco de madera, una sonrisa satisfecha adornando sus labios. Alejandro las observaba, su corazón se hinchaba de gratitud por el camino que habían recorrido juntos. Los ecos de la sala del tribunal y los tumultuosos meses que siguieron los habían moldeado de maneras profundas. Era notable pensar en lo lejos que habían llegado, como una experiencia dolorosa había encendido un movimiento no solo para su familia, sino para innumerables otros. Alejandro sentía una profunda conexión con las familias que habían tocado, las historias que habían compartido y las vidas que habían inspirado. Recordaba los primeros días del juicio, la ansiedad que lo había atrapado, el miedo al fracaso. Pero ahora, se mantenía erguido, orgulloso del defensor que se había convertido.
La lucha por la justicia lo había acercado a Sofía y Mía, y juntas habían aprendido a canalizar su dolor en un propósito. Había sido un proceso transformador, uno que había solidificado sus roles no solo como familia, sino como una fuerza de cambio. El viaje de Sofía había florecido en uno de empoderamiento. Ella había encontrado su voz y la había utilizado para elevar a los demás. Los talleres comunitarios que organizaba se habían convertido en un refugio seguro para las familias, un lugar donde podían compartir sus experiencias y aprender unos de otros. Era reconfortante ver crecer su confianza, ser testigo de su transformación en un faro de esperanza para quienes se sentían perdidos en el sistema. Alejandro sentía un aumento de orgullo. Ella no solo era su hija, sino una líder por derecho propio. Mía, también, estaba floreciendo. La niña que alguna vez había estado perdida en las sombras de la incertidumbre ahora era vibrante, su risa un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Alejandro a menudo se maravillaba de su capacidad para encontrar alegría en las cosas más simples, una mariposa, un juego de escondidas o un día soleado. Ella personificaba el espíritu del movimiento que habían comenzado, un recordatorio de que la esperanza podía prosperar incluso frente a la adversidad. Mientras se reunían para un picnic bajo las extensas ramas de un viejo roble, Alejandro se tomó un momento para reflexionar. Habló con Sofía y Mía sobre la importancia de su viaje, las lecciones que habían aprendido. Nosotros nos manifestamos no solo por nosotros mismos, dijo, su voz firme y llena de convicción. Hicimos esto por cada familia que alguna vez se ha sentido impotente. Hemos mostrado que nuestras voces importan, que juntas podemos crear cambio. Mía asintió, sus ojos abiertos de par en par con comprensión, mientras Sofía extendía la mano y ponía su mano sobre la de él. Y seguiremos luchando, ¿verdad? ¿Por aquellos que no pueden luchar por sí mismos?, preguntó, con un tono resuelto. Absolutamente, afirmó Alejandro, sintiendo el peso de la responsabilidad asentarse en su corazón. Esto es solo el comienzo. Tenemos el poder de hacer una diferencia, de moldear un futuro donde cada niño sea tratado con cuidado y respeto. A medida que el sol se ponía, pintando el cielo con brillantes tonos de naranja y rosa, compartieron historias, sus risas entrelazándose con el sonido de las hojas susurrantes. El parque, antes un telón de fondo de incertidumbre, se había transformado en un santuario de esperanza. Alejandro miró a sus hijas, sintiendo el calor de su vínculo, y se dio cuenta de que este viaje no solo las había cambiado a ellas, sino que también le había dado una nueva perspectiva sobre la vida. Ahora entendía que sus luchas habían llevado a algo hermoso, una comunidad despertada a la necesidad de cambio, familias unidas en su búsqueda de justicia, y un legado que perduraría mucho después de que se fueran. Su historia se contaría una y otra vez, inspirando a otros a levantarse, a alzar la voz y a reclamar sus narrativas. Al terminar su picnic y prepararse para irse, Alejandro tomó una respiración profunda, saboreando el momento. La lucha por la justicia estaba lejos de haber terminado, pero estaba listo para abrazar los desafíos que pudieran venir. Juntos, continuarían desafiando el statu quo, abogando por aquellos que se sentían ignorados, y asegurando que ningún niño nunca se sintiera solo en su lucha. Con la mano de Mía en una y la de Sofía en la otra, Alejandro sintió una profunda paz. Era un sentimiento que resonaba en lo más profundo de él, un recordatorio de que del dolor podía surgir un propósito, y de la adversidad, fuerza. El viaje en el que se habían embarcado era un testimonio del poder del amor, la resiliencia y la comunidad. Y mientras se alejaban del parque, Alejandro sabía que su historia apenas comenzaba. Un nuevo capítulo les esperaba, lleno de promesas y posibilidades. En ese momento, sintió un aumento de esperanza, una creencia de que podían, de hecho, cambiar el mundo, una historia a la vez. Y mientras las estrellas comenzaban a titilar en el cielo crepuscular, susurró una promesa silenciosa de continuar la lucha, por Mía, por Sofía y por cada niño que mereciera un futuro seguro y amoroso. Este viaje les había enseñado el verdadero significado de la familia y la fuerza que se encuentra en la unidad. Era un mensaje que resonaría mucho más allá de sus propias vidas, inspirando a otros a abrazar sus propios viajes, a encontrar sus voces y a defender lo que es correcto. Alejandro se volvió hacia sus hijas, una sonrisa rompiendo en su rostro. «Vamos a casa», dijo. «Tenemos un mundo que cambiar». Y mientras caminaban de la mano,
La risa de los niños y el espíritu de la esperanza llenaban el aire, dejando una impresión duradera en todos los que presenciaron su viaje. Juntos, estaban listos para adentrarse en el futuro, preparados para desatar el poder de sus voces colectivas, marcados para siempre por el amor que los había guiado a través de los momentos más oscuros.